en torno a este tema. Decías, es bueno que se esté haciendo, pero hay cosas que les están preocupando. Bienvenida, Emma. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro, y siempre agradecida por el apoyo que nos das a nosotros los pacientes a través de tu medio. En realidad son tres licitaciones de precio único que están tocando los 560 medicamentos que tiene la Caja de Seguro Social. Los dividieron en tres grupos: los biotecnológicos, que son aquellos que se sacan de células vivas, son medicamentos novedosos. La biotecnología se empezó a desarrollar hace unos 30 años más o menos para acá. Estoy hablando de biotecnología compleja, porque la insulina es una biotecnología, por ejemplo. Sin embargo, yo estoy hablando de medicamentos de alto peso molecular, grandes proteínas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa licitación es una de las que más nos preocupa, pero no la única. También viene la licitación de retrovirales, a medicamentos antirretrovirales para el VIH, y allí en ese grupo colocaron los medicamentos que no se pueden sustituir de acuerdo a decretos que ya hemos luchado los pacientes por obtener, y también están ahí los medicamentos que tienen que probar la intercambiabilidad, que eso significa que gane quien gane, tiene que haber probado que es igual de buena calidad que el original. Y finalmente la última, que son medicamentos de muy poca complejidad, sencillos. Ahí es donde están las vitaminas, los analgésicos, algunos analgésicos, y esa es, digamos, la más sencilla de todas, que no requiere grandes requerimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos preocupa más que todo? Primero, la de biotecnología. Lógicamente, son medicamentos que usamos pacientes con enfermedades muy complejas. Mi persona es una que usa biotecnología desde el año 2006. ¿Y qué está pasando? Que cuando la investigación avanza, no se lograba colocar cuáles son los parámetros para que tú pruebes que un biosimilar, y así se le llama a los productos que copian a la biotecnología innovadora, que fue la que investigó, que invirtió, que descubrió que sirve para esto y aquello, y luego, al paso del tiempo, cuando ese producto pierde patente, nace el biosimilar, cosa que yo quiero que quede claro, que no es que estamos en desacuerdo con los biosimilares, simplemente nosotros sí queremos que esos biosimilares prueben, igual que las moléculas químicas, que son a veces hasta menos complejas, que prueben que son tan buenos, tan comparables como el biotecnológico innovador. Porque nuestras vidas, nuestro control de la salud depende de eso. Entonces, no es cuestión de cambiar por cambiar y darle la adjudicación al más barato. Necesitamos que haya elementos que evidencien que ese producto va a ser tan bueno como el que nos están dando. Básicamente, en palabras sencillas, eso es lo que pedimos. Sí, Emma, casualmente hablábamos aquí hace unos días y recibimos llamadas de varios oyentes del tema de los genéricos. Y eso me lo han dicho a mí muchas personas. Además, yo tomo un medicamento que siento, percibo que si no tomo la molécula original, no me causa el mismo efecto que el medicamento genérico, a pesar de que dicen que dicen que tiene la misma composición y todo lo demás. Y aquí llamó mucha gente diciendo a mí el genérico que da el seguro o que da el Ministerio de Salud no me funciona, pero sí me funciona el de la farmacia privada. A mí el que me da el seguro o el Ministerio de Salud me causa X, Y o Z efectos secundarios. Sin embargo, el genuino, el de la molécula original, no me causa ningún problema. Ustedes que estudian más a fondo este tema, ¿qué pueden decirme al respecto? Mira, tienes toda la razón. Yo lo viví con mi esposo, que usa una amlodipina original, y una vez, mira, compró en la farmacia, ni siquiera fue la caja, otra marca, y le fue mal. Entonces, lo que pasa, yo siento, es que nosotros no estamos viendo la menudencia de todos estos medicamentos. Todos los medicamentos, absolutamente todos, tienen algún efecto en nuestro cuerpo.
tu cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo de otra persona no es el mismo. Hay medicamentos que la caja ha comprado como genéricos y hay una población que le funcionó y otra que no. ¿Por qué? Porque nosotros físicamente no somos iguales unos a otros. El ADN es diferente, nuestra comida es diferente, nos comportamos diferentes. Entonces es muy difícil encontrar ese elemento, y te estoy hablando de los químicos y también los biotecnológicos que le funcionan a todos. Sin embargo, si nosotros tenemos pruebas, porque hay enfermedades que tienen pruebas, que tú puedes evidenciar que un medicamento no te funciona. Y hablamos, por ejemplo, de la hipertensión y la diabetes. Si yo estoy tomando un medicamento para la hipertensión y a mí no me está bajando la hipertensión, el medicamento no está trabajando. Tan sencillo como eso. Si yo estoy tomando un medicamento para la diabetes y no me controla mis niveles, bueno, y que me esté portando bien, porque ya sabemos que la diabetes tiene otros componentes, entonces ese medicamento que me están dando no está haciendo su trabajo. En el caso nuestro, con los biotecnológicos, cuando llegaron los biosimilares, Álvaro, eso no fue ahora. Los biosimilares llegaron en el 2019 para las enfermedades que tengo yo, que son enfermedades autoinmunes, musculoesqueléticas, reumáticas. Esos medicamentos en la caja entraron en el 2019. Cuando eso entró, teníamos el mismo problema que hoy día. No había una legislación clara que pedirle a esos medicamentos. Nosotros no tenemos la capacidad como país de analizarlo porque son muy complejos. Entonces tenemos que confiar en que vengan de un país de alto estándar. Vamos bien hasta ahí. Y así pasó en la licitación pasada. País de alto estándar se le pidió, ok, venían hechos certificados por EMA, por FDA, pero ahí tienes lo que te digo. Igual hubo gente que le fue pésimo, que los médicos tuvieron que migrar a ese paciente después que estaba controlado, tenía la enfermedad totalmente en remisión, tuvieron que mudarlo para otra molécula porque el producto no le funcionó. Y otros casos en que sí. Entonces, basado en esos casos en que sí, sigo adjudicando el mismo medicamento. Pero sí necesitamos una legislación que pida intercambiabilidad entre la biotecnología, porque ya la FDA sacó los parámetros, y eso fue también hace ya como 5 o 6 años atrás, sacó los parámetros para probar, para que un medicamento biosimilar pruebe que es tan bueno como el innovador. Entonces ya nosotros como Panamá tenemos que ir actualizando nuestra legislación, tenemos que ir viendo en ese paciente, porque ¿qué pasa? Si yo estoy bien controlada, tú me ves a mí y me dirías, bueno, Emma, tú tienes tu artritis reumatoide controlada, y te tengo que decir que sí, yo estoy en remisión, pero yo no acepté la sustitución. Yo he tenido que hacer un esfuerzo porque en los 2 primeros años la caja me dio el medicamento, respetó la no sustitución, y tengo que decirte que son una de las cosas que le agradezco al doctor Lao, pero le cayeron porque hubo toda una campaña y no sé quién estuvo detrás de ella, no puedo decir, pero empezaron a señalarlo y a decirle que por qué él había comprado el otro producto habiendo en la caja más barata. Yo tuve que salir a los medios, yo creo que hasta tú me entrevistaste sobre eso, para aclarar a la población qué es lo que estaba respetando, porque eso es lo que debe pasar. Si a mí me va bien con un medicamento y yo tengo mi enfermedad controlada, ¿por qué voy a someter a esa persona al estrés, al miedo, y quizás a la realidad de cambiarle el producto? Y en esta enfermedad nuestra también podemos probar cuando un medicamento no es bueno. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hacen exámenes de inflamación. Y si yo te estoy poniendo un medicamento y tú sigues inflamada, ¿qué significa eso? El medicamento no funciona. Y más, y todavía más, si yo venía con la inflamación controlada por 10 años, tengo casos de gente de 15 años usando el producto, se lo cambiaron y la enfermedad hizo así, retroceso total. Y eso no es justo para el paciente ni tampoco para el gobierno, porque la institución gastó dinero con ese paciente para tenerlo controlado por 15 años. Y en un 2x3 va todo a la calle. Rolando, usted que ha tenido experiencia, me imagino también. Micrófono, por favor. Mi esposa también sufre la misma enfermedad que Emma. Y sí, yo soy testigo de esas cosas y cómo un medicamento funciona y cuando ya no funciona, a pesar de ser el mismo, entonces tiene que migrar a otro.
a otro medicamento, entonces es un problema y esa es una enfermedad muy dolorosa. Entonces yo quería preguntarle además, cómo puede cooperar la Asamblea Nacional para solucionar problemas de este tipo? Porque lo que veo es que aparentemente hay un vacío que permite, pues, hacer estas cosas. Bueno, licenciado, le comento, con el gobierno pasado, en el año 2023, no, 2022, sacó el gobierno pasado un decreto de no sustitución nuevo, porque el anterior, o sea, no sustitución significa lo que yo les digo, si el paciente está controlado, no le voy a cambiar ese medicamento. Y no hablemos nada más de la enfermedad autoinmune, hablemos de cáncer, hablemos de otras enfermedades más graves también, que sí conllevan la muerte. Esa no sustitución automática que dice eso, ¿qué significa? Que en la farmacia tendrían que darle al paciente el medicamento que le va bien, no cambiárselo, y sea innovador o sea biosimilar, y el paciente nuevo entra en el biosimilar. ¿Qué pasó? Estuvimos trabajando, licenciado, 2 años con ese decreto. Firmamos el decreto en el verano del 2024, se le mandó al entonces ministro de Salud, el doctor Sucre, y no lo publicó en Gaceta. Si la Asamblea retoma este tema, ya no estamos hablando de un decreto que lo quitas o lo pones de acuerdo al gobierno que llega, sino de una ley que diga que los medicamentos no se le deben de cambiar, especialmente los de enfermedades tan crónicas y problemáticas como las nuestras. No se le debe de cambiar. Y eso también hace hay un cambio total en el manejo en farmacia. Porque mira que cuando el doctor Lao compró los originales para el grupo de pacientes, no tenían ni siquiera mapeado quiénes eran esos pacientes. Y empezaron a entregarlo en distintas formas, y eso también está mal. A ti no te pueden dar un biotecnológico este mes y el siguiente mes otra marca, y el que sigue otra marca, porque tu cuerpo va generando rechazo al producto. Eso lo dicen los inmunólogos. Yo no sé si es que falta dentro de todo este equipo de compras alguien que represente la ciencia desde el punto de vista del médico que ve al paciente. No sé si a la hora de adjudicar toman en cuenta la opinión de estos médicos que son los que nos ven, porque ni hablar que nos tomen a nosotros, porque ni siquiera hubo 3 cartas que mandamos de acuerdo a los 3 actos públicos y nada más leyeron la que yo estaba presente. Como yo no pude ir a los otros 2 eventos porque no estaba en Panamá, no leyeron las cartas. O sea, el paciente no tiene derecho ni siquiera a la voz en esos actos, cuando nosotros somos los que usamos el medicamento. Nosotros somos la vivencia en la calle de cómo se porta esa medicina. Sería interesante que entonces nosotros tuviéramos algún tema de incidencia en los actos públicos, pero no lo hay. Sí lo hay por la compra conjunta, porque por ley quedó, pero no hicieron la compra conjunta. La compra conjunta se cayó y la caja tuvo que apresurarse a hacer estos actos ya llegando el 2026. Y es para surtir por 15 meses. Nosotros también decimos, bueno, ¿qué hacemos? Si ponemos obstáculos, nos estamos disparando en el pie, porque el medicamento bueno o malo se necesita. Una pregunta, ¿Panamá hay laboratorios que determinen si el producto realmente pasa la prueba, contiene lo que dice, no sé, la caja o el papel que viene dentro? No sé, es una pregunta al azar. Sí existe, siempre y cuando sean moléculas sencillas. Sí, hay 2 laboratorios ya, incluso hay uno de referencia en la ley 419 de medicamentos, porque antes solamente era el Instituto Especializado de Análisis de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá. Ahora no, ahora también hay un instituto especializado que está en paralelo, que es privado. Incluso la ley establece que la Dirección de Farmacia y Drogas debe hacer, de repente llegar aleatoriamente a la farmacia Ponte de la Caja de Seguro Social y llevarse unas muestras y mandarlas a analizar. Sería muy interesante que eso pasara, pero no tiene recursos, no tiene el personal, no se dan abasto con las funciones que tienen ya obligatorias diariamente.
Así que hacer ese ejercicio, si no es porque hay una denuncia, nosotros hemos denunciado un medicamento, el metotrexate, lo denunciamos, cambia de color, se llena de motitas negras, aguado, lo vas a sacar del blister y se desbarata. Hicimos todas las denuncias y todavía el producto nos lo siguen dando. ¿Por qué? Porque no se ha hecho que le hayas quitado el registro sanitario. Lo logramos en el gobierno anterior también quitarle ese registro, y es porque en una entrevista de un periodista con la cámara, el producto se empezó a transformar delante de la cámara. Le quitan el registro sanitario al medicamento, pero él tiene la opción de la reconsideración. Vuelve y lleva 4 muestras bonitas al laboratorio, la analizan y queda bien. El tema es cómo te comportas en la calle, cómo te comportas en las tablillas. Panamá tiene un clima de los más dañinos para los medicamentos en toda la región, porque tenemos la más alta humedad y las más altas temperaturas. Entonces, si el medicamento no viene adecuado para este clima, el medicamento se daña. Entonces, ese tipo de cosas tendría que estar el Ministerio de Salud encima. Y yo tengo que reconocer que es difícil con el personal que tiene. Tendría que tener un departamento para eso, para la vigilancia estricta del comportamiento de los medicamentos en su comercialización. Rolando. Bueno, es una lástima que el Ministerio de Salud no tenga estos departamentos porque realmente se necesita precisamente por el clima que tenemos. Entonces yo creo que esto es necesario. Yo no sé si la organización a la que usted representa, sumado a los diputados y especialistas, en elaborar un proyecto de ley sobre el tema que he hablado, sobre la bioequivalencia y todo esto, pero además laboratorios del Estado que puedan verificar el estado de esas medicinas. Porque una cosa que no debemos olvidar, digo, estas medicinas se fabrican en otros países. Si nosotros no somos capaces de decirle a ellos, mira, tu medicamento presenta este problema en nuestro clima, difícilmente se enterarán o difícilmente tomarán en cuenta la opinión de los pacientes porque no son especialistas. Esto debe venir precisamente de laboratorios que monitoreen, que estén vigilando constantemente el comportamiento de esto, y sobre todo porque se trata de medicamentos que son moleculares, son provienen de células vivas. Entonces hay que ver eso con mucha más seriedad que, por ejemplo, que una aspirina. Entonces yo sí creo que debe convertirse en una iniciativa, llevar esto ante la propia Asamblea Nacional. Y lo digo porque yo creo que los diputados no van a ser indiferentes ante una iniciativa de este tipo, sobre todo porque ellos mismos pueden ser también candidatos a recibir estos medicamentos. Vamos a seguir su consejo, licenciado, y vamos a abordarlo desde ese punto de vista. El tema es que tenemos la licitación, ya publicaron la adenda, y hay otra cosa que me preocupa en la adenda de biotecnología. Citaron un decreto del 2023 donde se amplían los países de alto estándar. ¿Qué hace esa cita allí? Para nada, porque la biotecnología no entra en ese decreto. Ese decreto está diseñado para medicamentos esenciales que tiene la OPS. ¿Por qué lo citan aquí? Nosotros los pacientes quedamos todos en alerta. ¿Será que quieren comprar medicamentos todavía de más baja calidad porque no van a venir de FDA o EMA? Porque si yo estoy citando esos países, entonces significa que van a llegar medicamentos de países que no se contemplan como de alto estándar. También tenemos esa queja. ¿Qué hace esa cita de ese decreto? Solamente va a causar problemas entre incluso, póngase que va a la licitación puros medicamentos con FDA y EMA, y llega otro producto que viene de un país que no es de alto estándar, pero como citaron el decreto, se va a sentir con derecho a pelear que por qué no me lo adjudicaste a mí si yo lo doy más barato. Esa es otra. Hay una forma también de comprar tomando en cuenta el comportamiento del producto y se llama tabla de ponderación. Tabla de ponderación donde yo le pongo un valor a cada uno de los comportamientos. Si el producto tuvo quejas, tengo que ponerle un negativo.
pero nada, aquí es precio y si tiene el registro sanitario. Y yo soy fiel creyente, y te lo digo con convicción, que el registro sanitario es la placa de circulación del medicamento en Panamá. Pero cómo se comporta cuando está circulando es otra harina de otro costal. Bueno. Así es. Emma, muchas gracias. Siempre a la orden y usted lo sabe. Gracias, licenciado. Gracias a usted también, Rolando. Que tenga excelente día. Bien,